que nos esté sintonizando en esta estación. La familia es el diseño divino para enseñarnos a amar. Cuando no tenemos a Cristo en el corazón, no sabemos amar. De verdad, yo sé lo que te digo, por experiencia, porque yo no soy de cuna de que haya nacido en el Evangelio, y lo conocí al Señor pues ya grande en mi vida, y realmente con la palabra de Dios me fue renovando, cambiando, transformando. Y te quiero invitar, quédate con nosotros. Y bueno, en la familia es como aprendemos a amar. ¿Por qué? Porque Dios une a un hombre y a una mujer que crecieron en diferentes círculos social o económico o académico, bueno, con un montón de diferencias, los pone en familia para que aprendamos a amar. Primero que nada, los cónyuges, que es el diseño correcto, hombre y mujer, contra el matrimonio, hacen un pacto con Dios, y a partir de ese momento, con la palabra, empiezas a entender que no es fácil, pero tomados de la mano de Dios, como dice la Escritura, cordón de 3 dobleces no lo rompe nadie. Así que yo te invito a que sigas con nosotros. Y el varón tiene un diseño dentro del matrimonio, la mujer tiene un diseño distinto, y te vamos a estar hablando sobre eso. Claro que sí. Por ahí alguien dijo que un matrimonio sin Dios es un infierno. Y cuando alguien cambie de esposa, que dice que es el mismo infierno, pero con diferente diablo. Entonces, nos conviene muchísimo, muchísimo volver al diseño original, a la imagen y semejanza de Dios, para que podamos juntos caminar en el poder de la unidad, del acuerdo, para que podamos prosperar. Así es. No hay otra manera de prosperar en el matrimonio. Y bien lo dijo con esa, no sé si es un dicho, pero realmente el matrimonio sin Dios no es posible. ¿Por qué? Porque cuando no se conocen los principios que Dios establece para el matrimonio, pues es ensayo y error todos los días. Y desafortunadamente es más error que el ensayo, ¿verdad? Hay mucho egoísmo. Exactamente, hay mucho egoísmo. Pero cuando se conocen los principios que Dios establece para el matrimonio y el rol o la función que debe llevar a cabo el varón y la mujer, y lo respetan, aquello se convierte en un deleite. Claro que ¿Por qué? sí. Porque Dios es el que creó el matrimonio, Él sabe cómo hacerte feliz el matrimonio. Pero muchos de los jóvenes actualmente se unen, pues porque es la tradición, porque los presionan un poquito los papás, los amigos, los abuelos, y quieren ir a la iglesia a presentarse, pero no van con el deseo y el anhelo de que Dios bendiga y hacer un pacto con Él. O simplemente siguen sus sentimientos. También. Sí, y no es lo que uno siente ni lo que uno piensa. O se le ocurre. Hay principios, ¿verdad? Hay mandamientos, hay estatutos que cumplir para que el diseño de Dios sea sobre un matrimonio y sea bendecido, sea favorecido, y no que vengan circunstancias y no nos separemos o rompamos ese compromiso que hicimos, ¿verdad?, en el altar o en el registro civil, ya que Dios está en medio de ese pacto. Así es. Y sin pacto con Dios, pues no funcionan las cosas. En Efesios 5:25 dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Varón, el diseño y el mandamiento para ti es: ama a tu esposa, porque Dios sabe que el varón batalla para amar. Batalla más que la mujer. La mujer sabe amar, pero no sabe la parte que a ella le corresponde, que es la de respeta a tu marido, sométete al marido. ¿Por qué? Porque a la mujer le gusta tomar el control en el matrimonio, quiere ser la líder, quiere ser la cabeza del hogar, y ya cuando eso sucede se rompe el diseño divino. El varón tiene que ser cabeza del hogar, pero eso no significa que la cabeza va a maltratar, va a herir, va a ofender, va a lastimar. No, al contrario. ¿Qué hace la cabeza de nuestro cuerpo? Nos guía para cuidarlo. Nos dirige, es el centro de mando de nuestro cuerpo. Así es. La mente. Y entonces el varón cumple esa función, es el centro de mando del hogar, pero tiene que conocer la Escritura, porque si no la conoce, él piensa, no, pues aquí yo soy el que manda. Y a veces pensamos que mandar o ser el cabeza del hogar es, pues yo grito, yo ofendo, yo insulto y me tienen que respetar y me tienen que, como si fueran esclavos la familia, y ese no es el diseño.
No, claro que no, porque cuando hacemos eso vamos perdiendo autoridad. Así es, y cuando el varón lastima a la mujer, ella abre los ojos y aquello se convierte en lo que comentaba, en un infierno. Porque la mujer lastimada empieza a pelear, constantemente está peleando porque no se siente amada, no se siente protegida, cuidada. Y el diseño es, varón, ama a tu mujer como Dios amó o Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No se entregó a ella, entendamos, mucha gente confunde y luego se convierten en hombres que hacen todo lo que la esposa quiere y no es así. Tú tienes que ser gentil, pero muy firme y decirle no a tu esposa cuando le tengas que decir no. ¿Por qué? Porque muchas veces ella actúa en base a emociones y tú eres más práctico, tú eres más intelectual, tú piensas las cosas fríamente. La mujer se emociona, somos así por diseño y la mayoría de las ocasiones, bueno, muchas veces sí el consejo o la plática que tiene la esposa es correcta, viene Dios cuando ella está consagrada, pero cuando no, varón, ten cuidado, porque estarla obedeciendo te convierte muchas veces en el hijo, un hijo más de la esposa. Y eso, pues no es el rol que Dios te mandó. No, Dios quiere que la mujer sea ayuda idónea, ¿verdad? Así. Lo que le hace falta al varón, pues lo tiene la mujer. Y poniéndose en unidad y en acuerdo es como van a prosperar. Y cuando no hay unidad, no hay acuerdo, cuando no está Dios en el matrimonio, pues difícilmente nos ponemos de acuerdo. Y uno lo habla por las experiencias que tuvimos antes de conocer a Dios. Así es. En el matrimonio se aprende a conocer a Dios como un papá. Por eso es tan importante, papás, varones, que estén ahí con sus hijos, que no los abandonen. No tienen idea el daño que le hace a una familia, a los hijos, cuando no está el papá. Y que la mujer saca adelante a la familia sola. Ese no es el diseño. Dios diseñó el matrimonio, un varón, una mujer, para que juntos vayan edificando a sus hijos con la palabra, pero también con el ejemplo. Hay otro dicho que dice que arrastra más el ejemplo que las palabras. Y otro dice que no te puedo escuchar lo que dices porque con tu actuar o tus hechos no me permite, o sea, no tienes autoridad. Yo te veo hacer una cosa y decir otra. Y eso no le ayuda al hijo. El hombre tiene que ser congruente, íntegro, la mujer también. Tenemos que vivir en integridad conforme a la palabra de Dios para que los hijos vean eso y no digan, no, pues es que vamos a la iglesia, ahí se comportan de una manera o en la calle de otra y en la casa de otra. Entonces no son íntegros. Tú debes ser el mismo buen papá en la calle, en la iglesia y en tu casa. Mamá, tú debes ser una muy buena mamá en todo lugar también. Ese es el diseño. Entonces conocemos a Dios como padre a través de que tú eres la figura que va a mostrar a los hijos cómo es Dios como papá. Y a veces, desafortunadamente, han enseñado que a un Dios lejano, a un Dios castigador, un Dios que en cuanto haces algo malo te cae y te manda algún castigo. Y ese no es el Dios verdadero. No estoy diciendo que no disciplinen, no. Te estoy diciendo que no es un Dios castigador, que lo tienes que ver como un Dios de amor, de ternura, de dulzura, porque así es Dios. Aun cuando nos disciplina, muestra la ternura. Hay gente que dice, es que me la paso en los desiertos. A lo mejor no es Dios quien te lleva al desierto. A lo mejor son las consecuencias de las malas decisiones que estás tomando. No Dios. Y le echamos la culpa a Dios. A veces hay gente que para todo. Porque es muy fácil culpar a otros y no asumir la responsabilidad que nosotros debemos tener. Eso hace el hombre caído. Así echarle la culpa a otras personas. Y eso es muy fácil, ¿verdad? Para justificarnos. Así es. Sí, es muy importante que como matrimonios no peleemos delante de nuestros hijos, porque eso va perdiendo la confianza, la autoridad, y hacemos hijos inseguros, hijos que no quieren saber nada de Dios, porque no damos testimonio, no representamos a Dios como debe de ser. Y eso pues es una tristeza, porque sabiendo la verdad y al no ponerla en práctica, pues de nada sirve, ¿verdad? Así es, así es. Entonces conocemos a Dios como padre en el hogar, pero también conocemos a Dios como hijo. ¿Y qué hizo el hijo en esta tierra cuando vino? Él se sometió al padre en todo, le obedeció en todo. ¿Por qué? Porque él sabía que su propósito de estar en esta tierra no era muchos años, aunque vivió
30 años como hijo de un hombre y de una mujer que Dios estableció, José y María. En este caso, a María le escoge para, a través de ella, naciera Dios Hijo como un hombre, porque tenía que salvarnos un hombre, pero no podía traer la inclinación a pecar, porque si hubiera nacido de José, pues había traído la inclinación a pecar que todos traemos desde Adán. Pero no, fue engendrado por Dios en María, a través del Espíritu Santo, Él la cubrió y engendra a Cristo, pero aún siendo Dios, Él se despoja de su divinidad como hijo de un hombre y de una mujer, se sujetó a ellos, aprendió a comer como nosotros, aprendió todo de su papá y de su mamá, sobre todo la Torá que le enseñaban los judíos desde pequeñitos a los niños, y a los 12 años ya dominaban los 5 libros del Pentateuco. Entonces nosotros debemos entender que como hijos en esta tierra tenemos que ser obedientes, porque eso nos trae mucha bendición. A él le trajo la bendición de que murió en la cruz del Calvario, pero después fue exaltado hasta lo sumo, dice la Escritura. Y está sentado a la diestra del Dios Padre, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Nació de una mujer, sí, para cumplir el propósito de salvarnos, pero fue engendrado de Dios para, por ser hijo de Dios. Estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad, y Él decidió y aceptó lo que el Padre le dijo: hijo, ve a salvarlos. Nadie nos podía salvar sino Cristo. Qué maravilloso. Entonces, como hijo aprendemos en familia a ser, como el Señor Jesucristo, obedientes, porque eso nos trae enormes bendiciones. Claro que sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Como uno solo. Así es. Y eso en unidad. En unidad. Dice aquí, la imagen de Dios es vida en común, por lo que el matrimonio es unidad. Así es. Qué maravilloso. Precioso. Cuando se da esa unidad, como ya les estábamos comentando, cuando hay unidad, que el hombre y la mujer saben que tiene que ser una sola vida en 2 personas. Y en la intimidad, cuando tienen esa relación tan preciosa, tan maravillosa, porque debe ser un deleite la relación íntima, no debe ser algo ni sucio, ni con lujuria, ni con lascivia, ni con dolor. Ni con dolor, ni sufrimiento para ninguno de los dos, menos para la mujer, porque el hombre debe ser gentil, pero también deben ser buenos amantes en el área íntima, y ahí es donde son uno solo, pero siguen siendo 2 personas con pensamientos distintos, entendiendo que no va a haber división, que no van a estar peleando. Y si hay desacuerdos, tendrán que hablarlos de manera tranquila, donde los hijos no estén. Y no mostrar ante ellos. Hay papás que dicen, no, es que no nos peleamos delante de ellos, pero duran 15 días sin hablarse. ¿Ustedes creen que los niños no se dan cuenta, o los hijos? Son muy inteligentes, se dan cuenta de todo. Todo. Cualquier actitud en el rostro o mensaje que no presente alegría o gozo, ellos se dan cuenta. Cuando el papá llega enojado, cansado, molesto, cuando la mamá está seria o triste, ellos se dan cuenta. Claro, y resienten, porque les produce inseguridad, les produce miedo a los hijos. Amados papás, cuiden realmente su relación. Busquen vivir en deleite. Disfrútense en la intimidad, porque Dios permite y creó la intimidad para deleite y para la reproducción, las 2 cosas. Hay gente que tiene tabús, tiene complejos, tiene muchas cosas sobre la vida íntima de la pareja, pero mientras no sea, como les decía, donde intervengan cosas extrañas, cosas raras, y menos la pornografía, es pecado, porque estás metiendo a otra persona ya en la intimidad. No puedes hacer eso. Además de que te daña, y el varón que empieza a practicar eso, desafortunadamente pierde su virilidad. Varones, cuidado. Seas creyente o no en Dios, ve con un médico, platica o investiga y verás que pierdes tu virilidad muy joven. Los que están practicando ese tipo de experiencias dentro del matrimonio, como la pornografía o utilizar cosas extrañas. No necesitas nada de eso. Nada. Aprendan a disfrutarse uno al otro y sean muy, muy felices en su intimidad, y muestren eso a los hijos para que también ellos vean que la intimidad es maravillosa, que es algo sano, que es algo limpio, que es algo precioso para Dios. Adelante. Vamos a ver lo que es la unidad aquí para entender muy. Dice la unidad: propiedad de todo ser en virtud, de lo cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Así es. Como decía la hermana Lupita,
Cuando metemos otras cosas en el matrimonio, pues ya no hay unidad, hay división, hay separación, alteración. Así es, a lo natural y sano. Y eso ya se va perdiendo la imagen, ¿verdad? La imagen de Dios. Así es. Su totalmente. semejanza. Así es. Y ahí es donde nos vamos desviando hacia otro camino. Ya no estamos bajo los mandamientos, estatutos que Dios estableció para prosperarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando ya nos vamos alejando, pues ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber en un matrimonio? Infelicidad. División, pelea. Ya no va a haber deleite. Así es. Porque nosotros estamos alejándonos de lo que Dios estableció que llevemos a cabo en un matrimonio. Entonces pues ya no somos felices, por eso hay muchos matrimonios divididos, hay muchos divorcios, porque no somos obedientes. Así es. En Génesis 1 del 26 al 28 dice, entonces dijo Dios, fíjate bien, te voy a explicar este versículo, es sumamente importante porque dice, entonces dijo Dios, aquí está hablando una sola persona, singular. Entonces dijo Dios. Y enseguida dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hasta aquí, si te das cuenta, primero dice Dios y está hablando el Padre y lo dice hagamos. ¿A quién se refiere? ¿Con quién está hablando Dios? Por Padre, supuesto, Hijo y Espíritu que Santo. Está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque ya dice hagamos. Recuerda que son 3 personas de la divinidad en un solo Dios. Nada más un solo Dios en 3 personas distintas con funciones diferentes. Ellos mismos las establecieron, no nosotros. Hagamos al hombre a nuestra, plural, está hablando los 3, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego aquí da el mandamiento para el matrimonio. Y señoré. ¿Qué significa señorear? Gobernar. Vas a gobernar la creación de Dios. Vamos a gobernar todo lo que Dios nos ha dado, la tierra y su plenitud, y todo le pertenece a Él. Pero le plació que nosotros la gobernáramos. Y dice aquí enseguida, que señoré, que gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces es muy importante que la Escritura, la palabra de Dios, no la leamos como si fuera algo rápido, como una tarea que tengo que terminar y ya la hice y ya cumplí, ya descansé mi conciencia. No, amados, la palabra de Dios la tienes que disfrutar, es alimento espiritual, es un deleite más que cualquier relación que te haga muy feliz, más que la intimidad, más que todo. Aquí vas a tener la intimidad con el Creador de nosotros, el Creador del universo. Deleítate en la palabra, disfrútala, revisa, escudriña como Él nos manda. Y dice, dijo Dios, hagamos. Estamos hechos los seres humanos de 3 cosas. Tu cuerpo, tu ser está formado de espíritu, de alma y de cuerpo. Con el cuerpo es el medio con el que nos movemos y con el que tenemos contacto con las cosas materiales, con nuestro cuerpo. Pero con el espíritu nos relacionamos con Dios, y el alma, amados y amadas, es lo que toda nuestra vida va a estar Dios santificando, la va a estar resucitando, porque en el alma está el conflicto de todos los siglos, la mente, los pensamientos. Ahí está la clave. Si tú no trabajas en concordancia con los principios divinos para renovar tu mente con la palabra, no va a haber cambios en tu vida. No los puedes hacer, no vas a transformarte. Hay personas que quieren cambios, quieren hacer algo nuevo, algo diferente en su hogar, en su vida personal, en su trabajo, su empresa, donde sea, pero no se renuevan con la palabra. Y la palabra dice que nos renovemos la mente, los pensamientos con la Escritura. ¿Por qué? Porque es el único cambio verdadero. Si tú disfrutas la palabra, disfrutas a Dios todos los días y la analizas, la reflexionas, no la lees rápido, como quien ya hizo la tarea corriendo y se va a jugar. No, es para que Dios te hable. Pon atención a lo que estás leyendo. Ahí dice que señoreo, o sea, que tenemos que gobernar algo. ¿Qué estás gobernando? Porque hay gente que dice, no, es que la pobreza es buena. ¿En dónde dice que la pobreza es buena? Porque la palabra, ahí en Deuteronomio 28 vas a encontrar 14 versículos que nos hablan de que si ponemos por obra, obedecemos la palabra, tendremos todas estas bendiciones. Y más de 40 versículos que hablan de las maldiciones.
Y entre ellas pobreza, 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 pobreza y pobreza. Qué tremendo. Entonces, si no has leído la Escritura y tú defiendes la pobreza y tú piensas que todos debemos ser pobres en esta nación, Dios mío, no has leído la Biblia y no conoces a Dios. Para nada. Y si defienden eso de que le demos a la gente en lugar de que se ponga a trabajar, tampoco conoces la Biblia, porque Dios dice en la Escritura que el que no trabaja no coma. Habla mucho de la pobreza, de la flojera, que vendrá como hombre armado, como caminante. La pobreza te va a alcanzar porque no trabajas, porque no eres productivo, porque aquí nos está mandando el Señor a señorear, a gobernar la creación, su creación sobre la tierra. El mandamiento es que seamos productivos, señoreando, que hagamos alguna actividad económica, sea trabajando o los jovencitos estudiando, pero todo el mundo debe estar activo, productivo. A Dios no le agrada ni la pereza porque trae maldición, trae pobreza, y ese no es el diseño de Dios. Él quiere que sus hijos muestren su gloria. Y si tú no le crees a Dios y no estás haciendo algo, actívate, porque realmente si la gente te ve, acuérdate, tú representas a Dios, pero si hay hijos de Dios que están en escasez, en miseria, en pobreza, a lo mejor es porque no están aplicando sus principios en esa área. ¿Y qué va a decir la gente que te conoce? Va a decir, pues no deseo a ese Dios, porque, pues mira, se dice creyente y vive siempre en problemado, siempre con deudas, pidiendo prestado a todo el mundo. Ese no es el diseño divino para ti. Eres hijo. ¿Y qué papá, teniendo recursos, manda a sus hijos a pedir limosna a la calle? ¿Qué dirían de ti las personas que te conocen, que teniendo un trabajo, una empresa o más o menos solvencia, todas las mañanas mandas a tus hijos a pedir en los cruceros? Yo creo que no glorifica a Dios eso. Así que yo te pido que reflexiones y te actives y empieces a hacer algo. Vende frijolitos cocidos ahí en la colonia, lo que tú quieras, pero actívate porque tenemos que señorear. Y la otra parte del matrimonio, porque es parte, las finanzas son muy importantes en el matrimonio y te vamos a estar enseñando muchos principios que te van a bendecir para que en todas las áreas tú te actives. Primero que nada, en tu relación con tu cónyuge, con tus hijos, los principios que debes establecer con ellos, te los vamos a enseñar, pero también te vamos a enseñar principios en el área económica para que sepas qué Dios aprueba y qué no. En el área financiera, en el área de la salud, te vamos a estar compartiendo muchos temas, pero todos enfocados a que la familia crezca y sea muy productiva y muy próspera. Es el anhelo de nuestro corazón, que en todo le pongas gloria o le des gloria a Dios. Porque si en alguna área no le estás creyendo, ahí no le estás dando gloria a Dios. Y la opinión que tengan otras personas cuando te vean va a ser la gloria que le van a dar a Dios. Si te ven próspero, pero no me refiero nada más en lo financiero, porque eso sería una prosperidad pasajera en el buen sentido. Hay momentos difíciles en la vida, hay escasez, pero no es lo normal, ni debe ser lo normal. Debe haber normalmente solvencia económica porque eres hijo de Dios, pero con las reglas de Dios. Y no es lo más importante, te decía, porque la prosperidad o la buena vida en Dios abarca todo. Tu salud, cuidando tu salud, tus hijos, cuidando, que le pongas límites, disciplina, orden, limpieza, todo. Son muchas cosas las que vamos a estar compartiendo contigo. Te comentábamos que Dios le pide al ser humano que sojuzgue la tierra y significa mandar con autoridad sobre alguien o decretar un veredicto. ¿Te fijas? Mandar con autoridad. Tú tienes que gobernar. Primero, aprender a gobernarte a ti mismo. Dice la Escritura que el que no se gobierna a sí mismo no puede gobernar una ciudad. Es mejor que te gobiernes a ti mismo. Y después de que hombre o mujer como matrimonio se gobiernan a sí mismos, sus emociones, las cuestiones hormonales, la mujer que tiene que aprender a controlarlas, a dominarlas, para que no se maneje en base de que yo siento, yo creo. No. Eso no le interesa a nadie. Tienes que aprenderlo, mujer, que lo que le interesa a Dios es qué dice Él para que lo apliques. ¿Cómo te sientes? No es importante. Porque nos ha dado Dios espíritu, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aprende a dominar tu cuerpo. Busca ayuda si estás pasando por la menopausia, si estás teniendo algún problema, busca ayuda de algún buen médico y algún tratamiento para que esa área quede controlada y te muevas en base, tanto el varón como la mujer, a principios divinos. Entonces seguimos con la unidad. La unidad. Sí, Dios es unidad. Dios Así Padre, es. Dios Hijo, Dios es Espíritu Santo,
unidos en 3 personas, un solo Dios. Un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Y se pusieron de acuerdo para ser el hombre, como decía mi amada Lupita aquí. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Volver al diseño original, porque cuando nos separamos de la unidad es cuando empezamos a tener problemas. Así es. ¿Sí? El divorcio. ¿Por qué viene el divorcio? Lo que lo provoca el divorcio, primero que nada, es la mayoría de la gente que no conoce a Dios, no conoce sus principios. Pero cuando ya se conocen, se va endureciendo a veces el corazón. Dice la misma Escritura que por la dureza del corazón viene la separación. Pero también hay otras causas que pueden provocarlo. Como les decía, que no conocen los principios. Entonces, si no conocen los principios divinos, pues cada día hacen las cosas como creen, como se imaginan que pudiera ser un matrimonio. Y cada fabricante establece cómo se debe manipular algún aparato, y con el aparato viene el manual. Pues Dios no nos dejó a la deriva, nos dio la Biblia para que en ella aprendamos precisamente los principios para el matrimonio y que nos vaya muy bien. Así es. Entonces podemos decir que el divorcio viene por comer lo prohibido. Exactamente, por el conocimiento del bien y del mal. Y del mal, y aplicarlo. Que viene siendo eso, de que pues yo creo que debe ser así. Y yo creo que los jóvenes pueden decidir cuando estén grandes si quieren creer en Dios o no. No, amado. Desde pequeñitos tienes que formarles carácter y que teman a Dios. Porque si no temen a Dios, no van a tener temor de hacer lo que sea, de practicar lo que sea, y van a pensar que está bien. Así es. ¿Y cómo vamos a recuperar la buena vida? Pues volviéndonos obedientes a lo que Dios dice, porque si no, tampoco vamos a tener hijos obedientes y vamos a sufrir porque no disciplinamos, porque no nos volvimos en obediencia, hicimos lo que bien nos parecía. Muchos vamos a pedir consejos, ¿verdad?, con personas expertas o personas que admiramos, o personas que conocen la palabra de Dios, el consejo, pero si no los ponemos y no los llevamos a cabo, de nada sirve. Así es. Vamos y derramamos ahí nuestra alma, pero si somos obedientes, y yo los puedo decir porque yo soy un testimonio de que cuando yo me iba a divorciar, siendo yo sabia en mi propia opinión, llega Jesús a mi vida. Gloria a Dios. Y cuando yo voy y tomo consejo, para la gloria de Dios, claro que no era nada de lo que yo creía, ni pensaba, ni lo que sentía, sino que había mandamientos y estatutos y decretos que yo tenía que guardar y ponerlo por obra. Así es. Entonces yo escuché el consejo. Y no puedo decir de que, cómo me fue un gusto, porque yo no era lo que yo esperaba escuchar. Yo creería que me dieran por mi lado, escuchar lo que yo quería. No queremos escuchar lo que nos conviene. Y si los ponemos por obra el consejo, claro que vamos a tener un matrimonio exitoso, un matrimonio que triunfe sobre adversidades, y ahí es donde recuperamos nuestro señorío, así como está diciendo mi amada Lupita. Y dice ahí mismo en Génesis 1, 26, 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí les da 2 mandamientos que te hemos estado comentando. Ser fructífero es que trabajes arduamente todos los días de tu vida. En este caso, el diseño es para el varón, que es el que debe trabajar fuera de casa, la mujer dentro de casa. Ese fue el diseño divino. Por las circunstancias, por la economía, empezaron a trabajar los dos, el varón y la mujer, y desafortunadamente eso trajo el descuido de lo más precioso, los hijos. Se quedaron solos, o los llevan a la escuela y piensan que la escuela es el que los debe formar, y en la escuela pues muchas veces no solo no los forman, sino los deforman, y más ahora con esas enseñanzas que quieren establecer, que son muy perjudiciales para tu hijo, y que te invitamos que te alertes. No voy a hablar de ese tema, pero sí quiero decirte, ten cuidado, si tienes a tus hijos en escuelas oficiales, revisa qué contenido les están enseñando, sobre todo si tú eres creyente en Dios, porque van a contradecir todo lo que Dios establece, todo.
Está muy grave la situación en cuanto a los contenidos que vienen en esos libros y alértate, papá, busca la palabra y enséñala a tus hijos, blíndalos con el consejo de la palabra de Dios. Entonces, te decíamos que Dios le manda al varón y a la mujer que señoreen y que se multipliquen. La multiplicación son los hijos. Entonces, el diseño de Dios para el hogar y para el matrimonio en familia es perfecto. No tiene nada que quitarle ni ponerle. Si estableces, como te dice Gaure, que tomes los principios y los apliques, porque de nada sirve conocerlos. Hay gente que los declara, los sabe, pero no los vive. Entonces no ve cambios en su familia, no ve cambios en su vida, porque no está aplicando esos principios. Y bueno, los problemas en el matrimonio son como cuando se sale un hueso de su lugar. Duele mucho. Qué dolor. Es un dolor espantoso. A mí sí, hace poco me pasó con el hombro. Tuve un problema el año pasado y el dolor es intensísimo. Te imposibilita para hacer muchas cosas. Y así es el matrimonio cuando no corresponde al diseño. No está viendo los resultados que los papás quieren, pero no están aplicando esos principios. Entonces es muy importante volver al diseño, que la imagen de Dios se forme en el hombre, en la mujer y en los niños. Y la imagen de Dios es la unidad. Te decíamos que estamos formados por espíritu, cuerpo y alma. El cuerpo es con lo que nos movemos, pero es lo que contiene lo importante, que viene siendo tu alma y tu espíritu. El espíritu es el aliento de Dios en nosotros, es la vida, y cuando vienes a Cristo, a lo mejor todos los que son creyentes ya lo saben, pero si tú no eres una persona practicante de los principios de la palabra, cuando recibes y aceptas a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento resucita tu espíritu y empiezas a entender la Biblia y a tener una relación con Dios. Dice ahí en la Escritura precisamente que en ese momento resucita el espíritu, porque antes de estar en Cristo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Todo ser humano, toda la creación sin Cristo está muerto en delitos y pecados, dice la Biblia. Y no puede ni entender ni comprender las Escrituras. No pueden, lo dice la misma palabra. Pero cuando reconoces que eres pecador y le dices, Dios, ya no puedo más con lo que estoy viviendo, mis hijos andan en las drogas o mis hijos andan en problemas de otro tipo, delincuencia, lo que sea, y quieres un cambio, el único cambio real en tu vida va a ser Jesucristo y la palabra de Dios, aplicándola, viviéndola. Nada más, no hay otra manera. Así es, varón y mujer. No se dejen engañar, no nos dejemos engañar por la corriente de este mundo. Así es. En esta semana yo platicaba con una amiga muy querida y ella me platicaba de su divorcio. Ella decía que se casó pensando que su matrimonio no iba a durar. Y ustedes saben, ¿verdad?, por la palabra, de que nuestros pensamientos, o sea, tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia a la palabra, porque si no, ese pensamiento se va a hacer realidad. Y ella se decía y se repetía cada vez que tenía problemas en su casa, en su hogar, al fin que me voy a divorciar. Y ella pensaba, cuando yo me divorcie voy a ser muy feliz. Y yo le preguntaba a ella, ¿y cuando se divorció, al final fue feliz? Y la respuesta fue, no. Claro que no. Claro. Entonces no nos dejemos engañar por la corriente de este mundo, porque pues en este momento, ¿verdad?, como vemos que hay muchos divorcios y familias quebradas por falta de diseño de Dios, por falta de que se vuelvan a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Porque solo entonces vamos a ser plenos, felices, y entonces va a haber unidad en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Y si hemos tenido pleitos con nuestros hijos, pues la palabra misma nos enseña que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces tenemos que buscar de día y de noche el rostro de nuestro Dios, y de día y de noche meditar en su palabra, porque entonces haremos prosperar nuestros caminos y todo nos va a salir bien. Así ese es el diseño divino. En Efesios 5, 31 y 32 dice el Señor: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjense bien, para Dios el varón es Cristo en el hogar. Representa al Señor Jesucristo, pero es Cristo para su esposa. La esposa es la representación de la iglesia para su marido. Entonces, el varón tiene que ser muy gentil, muy tierno con su esposa, pero también poner límites aún a su esposa y decirle, mira, esto no se puede hacer por esto, por esto, por esto. Y la esposa debe ser obediente en el sentido de sujetarse a lo que el varón está diciendo respetuosamente. Habrá momentos en que ella le sugiera o le comente y tendrá ella la razón. Pero yo te invito, mujer, a que si algo no te parece de tu esposo, no pelees. Te voy a enseñar una perla de sabiduría esta tarde y si la tomas, no tienes idea lo bien que te va a ir. Es una perla preciosa. Yo que doy consejería a matrimonios, a familias, no tienes idea que aplicando los principios que les vamos enseñando, todas las cosas se empiezan a ordenar, porque entra Dios al hogar, empieza a ordenar tu mente y luego ya tu relación de pareja, de esposos y luego con los hijos. Entonces pasan cosas impresionantes. Cuando no te agrade algo de tu esposo, no le pelees. No lo vas a cambiar tú. No puedes, no eres el Espíritu Santo. Y no hemos hablado de él porque es fundamental. Cuando recibimos a Cristo viene a habitar en ti el Espíritu Santo. Y él es el que te va transformando, renovando la mente con la palabra que lees. Si no lees la palabra, si no la escudriñas, si no la conoces, no te transforma el Espíritu Santo porque necesita él que tú conozcas la palabra para activarla en ti y que pueda de esa manera hacer los cambios que él quiere hacer. Él es el que nos santifica toda la vida, es tu compañero, es tu ayudador. Dice la Escritura que él nos enseñará todas las cosas y nos guiará toda verdad. Y la verdad de la palabra es lo que vale. No importa lo que creas, lo que te hayan enseñado en la escuela, las filosofías, las estrategias del enemigo para envolverte en mentiras, en engaños, o fortalezas que nosotros mismos levantamos. A veces somos nosotros las que las levantamos y decimos, es que yo no creo en eso porque mis abuelos, mis papás, mis antepasados me enseñaron que así se hacía. Como la mujer samaritana que le decía, es que ellos decían que teníamos que adorar en tal lado. Y el Señor Jesucristo no, viene ahora el tiempo en que vamos a adorar en todos lados. Puedes ir en el carro adorando a Dios, pero traemos tantas cosas, prejuicios, falsas enseñanzas que nos afectan en nuestra vida matrimonial y en nuestra relación con Dios sobre todo. Entonces tienes que aplicar esos principios. El esposo es como Cristo para la mujer. ¿Y cómo es Cristo? La está santificando con la palabra. Amado varón, yo te invito a que trates gentilmente a tu esposa, pero con la palabra la vas a ir edificando, la vas a ir transformando. Pero también la mujer, recuerda, el diseño de ella es diferente, es auditiva. Le tienes que decir cosas hermosas todos los días de tu vida. No puedes descuidar esa área. La mujer es auditiva, ella se enamora constantemente de ti, de su esposo, por las palabras bonitas que le dices. ¿Te parezca extraño, no? Pero es el diseño divino. Es parte. También los regalos, todo eso funciona muy bien con la mujer. El varón es un hombre visual. Mujer, arréglate para tu esposo. Que no llegue a mediodía a comer y tú estés con la pijama ahí toda, con los cabellos todos desordenados. No, mujer. Él viene de ver mujeres muy guapas ahí en su trabajo, en la empresa donde él trabaja, donde ande, en la calle, y llega y dice, ay, Dios mío de mi vida. Mujer, ¿cómo te conoció? ¿Verdad que salías muy bien arregladita, muy pintadita, muy bañadita, muy bonita? Que vuelvan al principio, ¿verdad? Cuando salían y tomaban un helado en el parque, agarrados de la mano. Sí, cómo no. Vuelve, mujer, vuelve a eso. Arréglate. Si estás excedida de kilos, empieza a caminar. Si no tienes para el gimnasio, empieza a cuidarte. Y no es por vanidad, no, amada, no, es por salud. Los kilos de más son bonitos. A lo mejor yo no tengo problemas en eso. No estoy obesa, pero me refiero a que no me parece mal que una mujer esté o no esté delgadita o no. Pero hace daño. Con los años tus rodillas van a quejarse y todo tu cuerpo. Busca la sanidad en esa área también. Arréglate. Entonces, mujer, pero sobre todo conozcan la palabra y aplíquela. En la única ocasión en que Dios se separó de su Hijo fue cuando ahí en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, llevó todo ahí. Y el Padre tuvo que darle la espalda en ese momento porque la maldición de nosotros
Nosotros teníamos que morir en una cruz y sin embargo Él dijo, yo voy a salvarlos. Y Él murió por nosotros. Pero fue el único instante en que ellos se separaron. El Señor Jesucristo dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No es que estaba diciendo que ya no lo iba a resucitar ni nada del estilo. No, Él estaba hablando de que sintió la separación porque cargó ahí el pecado de todos los tiempos de toda la humanidad. Eso es impresionante. ¿Cómo pudo, como hombre, porque Él se había despojado de su divinidad, cargar todo el pecado de todos los tiempos de todos los seres humanos? Horrendo. Y la enfermedad. Imagínate un cáncer en una persona, el dolor que sufre, o una persona que tiene desgaste en sus huesos y que no puede con su columna o está a lo mejor en una cama. Todo eso lo cargó el Señor ahí. Y en ese momento hubo separación. Un instante, unos instantes nada más. Y sin embargo fue espantoso para nuestro Señor. Ahora yo te invito, debes buscar la unidad en el matrimonio. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Ellos no se separan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecta unidad, cada uno cumpliendo la función. El Espíritu Santo transformándonos, el Hijo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros constantemente para que ninguno de los que le ha aceptado y reconocido al Padre se pierda. El Padre amándonos como un Padre tierno y amoroso, pero también disciplinándonos. Así que no hay separación. Así no debe haber separación en el matrimonio. De ninguna manera debe haber separación, porque no es lo que le agrada a Dios.